Hola, bienvenidos una vez más a La Cima del Éxito, un podcast que te orienta a un mejor futuro en el derecho. Un gusto poder estar aquí con ustedes. No saben lo emocionada que estoy. Hoy es nuestro tercer episodio y como en los capítulos anteriores tenemos muchos temas de los cuales trataremos y justificaremos con ejemplos claros y precisos para que los temas queden bien entendidos. Esperando que se encuentren muy bien, soy Sayuri Sandoval Alcude, locutora del programa. Como ya saben, estos episodios son con fines educativos y estamos en busca de que los temas a tratar sean lo más claro posible. Hubo un pequeño cambio, pero eso no quiere decir que no tengamos invitados. Me llena de alegría estar rodeada de personas con un gran potencial. Se estarán preguntando ¿de quién hablo? Tranquilos, ustedes ya conocen a nuestros invitados, así que a continuación les presentaré a cada uno de ellos. Nuestra primera invitada es Jackie, estudiante de administración. Bienvenida, ¿cómo te sientes estar aquí? Muchas gracias a Yuri por invitarme. Me siento muy emocionada con este nuevo episodio, esperando que allá en casita también se encuentren bien. Me alegro de que estés aquí y gracias a ti por permitirme ese espacio. Nuestro segundo invitado es Aldo, estudiante del Tecnológico. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, me encuentro muy bien, emocionado y súper feliz por estar aquí. Gracias a Yuri por hacerme un huequito para mí. Gracias a ti por permitirme ese espacio. Ahora, nuestra tercera invitada es Quetza, estudiante de administración. Bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Me siento súper bien de nuevo compartiendo micrófono con grandes personas y esperando que este programa sea de su agrado. Gracias por estar aquí. Ahora nuestra última invitada es Julie, que también es estudiante de administración. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes, esperando que mis aportes sean de gran ayuda y que también allá del otro lado de la pantalla se encuentren muy bien. Gracias por tus palabras. Ahora, sí, que ya estamos todos, como tema principal a abordar es relaciones de trabajo y como subtemas a tratar son los siguientes. 3.1 Relación individual de trabajo. 3.2 Relación de trabajo y contrato de trabajo. 3.3 Duración de la relación de trabajo. 3.4 Especies de relación de trabajo. 3.5 Suspensión, rescisión y terminación de la relación de trabajo. 3.6 Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Y 3.7 Cálculo de liquidación e indemnización. Ahora sí, ya sin darle más vueltas al asunto, daremos inicio con los temas. El tema 3.1 estará a cargo de Julie y Jackie. Adelante, chicas. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. La forma más fácil de entender esto es imaginar un escenario donde tú vas a pedir trabajo y te están pagando. Supongamos que Juan es un joven de 20 años y él se da cuenta que en una empresa de comida están solicitando trabajadores. Entonces lleva sus documentos y todo lo que le piden. Él es contratado por dicha empresa. Ahora él tiene derechos y obligaciones dentro de su trabajo. Esto, como bien ya se menciona antes, es llamado relación de trabajo. Se presume la existencia del contrato y de la relación del trabajo entre el que presta un trabajo personal y al que lo recibe. Ejemplo, para seguir entendiendo esto, seguiremos con el ejemplo de Juan. Ahora él ya es empleado de una empresa de comida, por lo tanto, él tiene que firmar un contrato donde se tiene que pactar la relación de él con el patrón y del patrón con él. Es decir, él es el quien recibe el trabajo y el patrón es el que presta el trabajo. Los mayores a 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta ley. Para entender esto, ¿cuántas veces hemos visto a chicos mayores de 15 años empacando bolsas en el supermercado o cargando bultos en cementeras? Esto porque tal vez ya no quisieron seguir estudiando o porque su situación económica es difícil. Esto es posible siempre y cuando sus padres estén conscientes, sabedores y hayan autorizado que sus hijos estén trabajando.
Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán 2 ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en el poder de cada parte. Ejemplo: como bien se menciona, es necesario poner en letras lo que cada parte tiene que cumplir para que quede un poco más claro. Imaginemos que Flor es contratada en una empresa de obra donde desempeñará el rol de secretaria. Ella, por lo ya mencionado, tendría que tener un contrato donde tenga sus roles, y también debe estar las condiciones de su patrón. Esto según ya lo mencionado. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón. En estos escritos, que son los contratos, se deben poner los datos ya mencionados. Seguiremos con el ejemplo de Flor. Ella tendrá que colocar todos sus datos, pues obviamente a relación de ella, ¿no? Por ejemplo, su nombre, Flor Martínez González, nacionalidad mexicana, edad 25 años, sexo femenino, estado civil soltera, y así con todos los datos que ya bien se mencionan, para que pues obviamente esto sea el paso completo y ya no tengamos pues ninguna limitación en esta cuestión. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación, inicia por tiempo indeterminado, y en su caso si está sujeta a un periodo de prueba. Ejemplo: en este escrito se debe poner por qué tiempo se trabajará. Imaginemos que en una constructora llega un contratista, el cual es contratado por una obra, en este caso una obra de drenaje, y el patrón determina que es necesario que la termine en 2 meses. Con esto, el contratista verá cómo administrar sus recursos económicos y humanos para poder terminar la obra. Y aquí no importa si hace mal sus cotizaciones, él debe respetar el precio que le está manejando a la constructora y debe determinarlo en el tiempo establecido. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. Ahora imaginemos que Lucy es contratada en un hospital como personal de limpieza. Su patrón debe especificarle sus labores dentro de su jornada laboral, es decir, ir especificando una por una sus labores, desde limpiar pisos, cuartos, entre otras cosas, hasta lo más mínimo, como la limpieza de cristales, si es que se llegue a necesitar. El lugar o los lugares donde deba presentarse el trabajo. Ejemplo: seguiremos con el ejemplo de Lucy. Sabemos que trabaja en un hospital, pero se debe especificar dónde queda y que se esté especificando que su trabajo estará dentro del hospital. La duración de la jornada. Lucy ya sabe sus actividades a realizar en el hospital. Ahora le tienen que definir su horario, que este estará constituido por 8 horas, es decir, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. La forma y el monto del salario. Ejemplo: Lucy ya tiene el conocimiento de sus actividades, horarios, pero también debe de conocer cómo será el pago y de qué cantidad monetaria será el mismo. Ella puede recibir su pago por transferencia electrónica con el monto determinado. El día y el lugar de pago del salario. Después de todo esto, a Lucy le informan que su día de pago serán los días sábados, y como ya se mencionó, se hará de forma electrónica, por lo cual su lugar de pago será su teléfono o bien en un cajero electrónico, según a ella se le acomode. Si no se hubiese determinado un servicio o servicios que deban prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición, y que sea del mismo género de los que conforman el objeto de la empresa o establecimiento. Omar es un joven de 23 años que entra a trabajar a una constructora, pero al momento de hacer su escrito, al que lo redactó se le olvidó colocarle las especificaciones de las actividades laborales que tiene que rendir en su nuevo trabajo. Supongamos que llega un día un superior de él y le dice que haga la mezcla para seguir con la construcción de una barda, y él se niega porque tiene dolor de cadera o se encuentra mal de esa zona. Y él recuerda que en su escrito no mencionan sus servicios, y él se justifica con que no lo puede hacer por su dolor y porque en su contrato no está, y esto es válido.
Ahora, la empresa se tiene que acoplar a lo que él pueda hacer por no haber especificado sus servicios que tenía que hacer durante su establecimiento en el trabajo. Muchas gracias por sus aportaciones. Es de gran ayuda. Es hora de pasar al tema 3.2. Relación de trabajo y contrato de trabajo. Quien lo presentará son Quetzal Aldo. Los escuchamos. Se entiende por relación de trabajo a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo es aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal mediante el pago de un salario. La relación del trabajo es la relación que existe entre el patrón y el empleado. Esto se da con el fin de recibir el pago de un salario. Este acto existe a la hora en la que el empleado proporciona sus servicios bajo ciertas condiciones, las cuales se dan por medio de un contrato. Un contrato se le llama al acuerdo al que llega entre el patrón y el trabajador. Este contrato obliga al trabajador a prestar determinados servicios a cambio de una retribución económica, es decir, el empleado hará un trabajo a cambio de que el patrón le proporcione un pago monetario. Contrato bilateral, pues genera obligaciones para ambos contratantes. Algunas de las características que podemos mencionar para cumplir un contrato individual son los contratos bilaterales. Este tipo de contratos se conocen así, ya que ambas partes son recíprocas, es decir, que son equitativas. Un ejemplo que podemos mencionar de este tipo de contratos es en que una compra y venta, es decir, alguien entrega un bien y el otro a cambio entrega dinero. Contrato oneroso, ya que ambas partes obtienen una utilidad mutua de su contraparte. Un contrato oneroso son los que tienen beneficios recíprocos, pero que también requieren de sacrificios que son compensados con el beneficio que obtendrán. Un ejemplo de este también es la compraventa, ya que el comprador dará una cantidad de dinero a cambio de adquirir una cosa, mientras que la del vendedor sería al revés, ya que él entrega una cosa, pero a cambio de esto él recibe una cantidad de dinero. Contrato de tracto sucesivo, ya que las obligaciones adquiridas por las partes se cumplen sucesivamente en el transcurso de la duración del contrato. Los contratos de tracto sucesivo son los que se van alargando a lo largo de un periodo de tiempo. Un ejemplo de este contrato también podría ser la compraventa a plazos, es decir, en el mismo acto no se daría la extinción del mismo, sino la extinción de su contrato tendrá lugar en un futuro. Contrato consensual, pues con el hecho de manifestar su voluntad las partes, este se realiza. El contrato consensual es aquel contrato en el que solo necesitaría el mero consentimiento de las partes involucradas. El escrito en que consisten las condiciones de trabajo deberá conocer. Ahora bien, se establece que las relaciones de trabajo deben ser de forma escrita, aunque también hay casos en los que la relación de trabajo es verbal. Sin embargo, si se hace constar por escrito, es a través del contrato individual del trabajo. Nombre, nacionalidad, sexo, estado civil, CURP, RFC y domicilio del trabajador y del patrón. Es importante conocer lo que se debe establecer en este tipo de contratos, ya que lo primero que se debe constar son los datos generales del trabajador, como son el nombre, la edad, el domicilio, el RFC, la CURP, entre otros. Y también ahí se debe establecer el domicilio del patrón. Por tiempo determinado. Es aquel en donde se determina el tiempo por el cual el trabajador presentará sus servicios al patrón. Solo tendrá esa facultad las empresas que su propia naturaleza se les permita. Un ejemplo claro son las obras de construcción. Puede que una empresa haya contratado a una constructora para construir un edificio. El edificio va a tener un tiempo determinado, por ejemplo, de 1 año. Tú como constructora no te podrías permitir más tiempo, ya que tu naturaleza no te permite un contrato por tiempo indefinido, porque ya sabemos que al pasar de 1 año se tiene que terminar el trabajo. Por obra determinada. Este tipo de contrato se da cuando un trabajador es contratado por el patrón únicamente por una obra en específico.
Con el contrato por obra determinado también podría aplicar el ejemplo anterior de la constructora, ya que una empresa los contrata únicamente para realizar una obra. En el momento en el que termine su estructura, terminaría el contrato y la relación laboral. Por tiempo indeterminado. Este tiempo de contrato no se encuentra sujeto a tiempo. Es decir, que mediante este contrato el trabajador presta su servicio sin que éste tenga un vencimiento expreso. Un ejemplo podría ser las tiendas departamentales, los restaurantes, los cines, entre otros. Estas empresas pueden aplicar este tipo de contrato, ya que su naturaleza se los permite, porque su trabajo es indefinido o indeterminado. Es decir, no se sabe si se determinará ya sea en 1, 2 o más años. Y realmente no sabes en qué tiempo terminará su relación de trabajo. Por temporada. En este contrato, el trabajador presta sus servicios durante el tiempo que dure la temporada, por ejemplo, las cosechas de caña. Esos contratos tienen que ver por el tipo de tareas. Estas dependen mucho de las empresas y de la temporada, ya que hay empresas en las que en cierto tiempo incrementan su trabajo. Por ejemplo, los trabajadores que son contratados en las albercas por temporadas de calor o periodos vacacionales. Eventual. Este trabajo lo desarrolla el trabajador cuando sí sea necesario por parte del patrón. En el contrato eventual es necesario tener una causa justificada. Ese contrato no se sabe cuándo se va a emplear y se hará cuando la empresa lo necesite y no tiene fecha de terminación. Alguna causa para su utilización son para pintar una oficina, arreglar una máquina, etc. Muchas gracias, chicos, por su información. Para continuar, Jackie, Julie y yo hablaremos del tema 3.3, duración de la relación de trabajo, y 3.4, especies de relación de trabajo. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Ejemplo: Juan está en busca de trabajo, lo cual recurre a una empresa la cual está buscando empleados que tengan ganas de desempeñarse, por lo cual asiste y decide dejar sus documentos. Posteriormente le llaman para que ocupe el lugar de la vacante, lo cual asiste y le dicen que tiene que empezar a laborar, por lo cual él está de acuerdo. En ese momento no le dio ninguna indicación de acuerdo al tiempo que estará, pues en la entrevista solo le dijeron sobre su salario y los horarios, pero estarían manejando. Entonces, pues se da por entendido que estará por tiempo indeterminado, puesto que si le hubieran dicho alguna fecha en específico o le hubieran dado más detalles sobre el tiempo que estaría, sería totalmente diferente. La estabilidad en el trabajo es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y hace depender su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y solo excepcionalmente de la del patrón. Del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación que hagan imposible su continuación. Ejemplo: Gabriela es empleada en una empresa la cual lleva poco de haber sido contratada. Ella está en su derecho de renunciar si es que el trabajo no le agrada, siempre y cuando en su contrato no marque una fecha límite, hasta la cual tenga que laborar forzosamente. Aunque no le guste, pues ella tendría que cumplir, porque no solo aceptó, sino firmó que respetaría esa fecha. En caso de ser por tiempo indeterminado, ella puede renunciar si es que no le gusta o por si se llega a presentar alguna situación que a ella no le agrade, pues nadie puede obligarla a quedarse a la fuerza. Contrato por tiempo determinado. Es el contrato por virtud del cual se establece en forma precisa la fecha de su duración, entendiendo que tiene fecha de inicio y de término. Solamente existirá cuando la naturaleza del trabajo así lo exija. Es el caso de todos los trabajos temporales, promocionales o bien cuando se pretenda sustituir temporalmente a un trabajador por alguna licencia, vacaciones o incapacidades. Para esto, damos el ejemplo de una empresa. Esta publica que hay una vacante disponible, pero solo es por un tiempo determinado. Liliana decide presentarse con sus documentos, de modo que durante la entrevista le comentan que estará ocupando el lugar de cajera,
que como es temporada pues de mucha gente, necesita de otra persona para poder sacar el trabajo que tienen en dicha empresa. En su contrato aparece que solo va a laborar en temporada de diciembre-enero del próximo año, lo cual ella está de acuerdo y firma. Es decir, prácticamente cuando llegue el mes de enero, ella habrá concluido su labor que le correspondía. Contrato por obra. Es el contrato que surge cuando su naturaleza así lo exija. Normalmente van encaminados a la industria de la construcción, puentes, caminos. Se entenderá que el contrato de trabajo tendrá su vigencia todo el tiempo que dure la obra, más si subsiste la materia de trabajo. La relación quedará prorrogada por el tiempo que dure dicha circunstancia. Ejemplo de ello, Luis es albañil, por lo cual le encargan que construya un pequeño local. Prácticamente él requiere de tiempo para poder elaborarlo y para poder comprar todos los materiales que se vayan a necesitar. No se establece ninguna fecha exacta, puesto que no se sabe qué tiempo preciso se va a tardar en terminarlo, por lo cual en el momento en que Luis termine el local, se dará por terminada la relación de trabajo que se inició con la otra persona. Contrato por tiempo indeterminado. Es el contrato que se conoce comúnmente como de planta o de base. Tiene fecha de inicio pero no de término y se presume que es por un periodo de tiempo largo. Ejemplo, Mercedes decide entrar a trabajar a una empresa, por lo cual en la entrevista le platican acerca de su salario y los días de descanso que se manejan, así como la actividad que desarrollará durante este. Ella acepta, de modo que le piden que firme su contrato, el cual estipula la forma de trabajar que maneja esa empresa. En él viene escrito que será por tiempo indeterminado. Digamos que viene la fecha en la cual está iniciando su relación con la empresa, pero no viene la fecha en que terminará. Esto a ella le beneficia porque en todo caso, si no le llega a gustar su trabajo, ella puede renunciar sin ningún problema, puesto que no hay detalle en ese aspecto, y de lo contrario, si le agrada y pretende durar, puede quedarse el tiempo que ella considere. Esperando que estos temas sean de gran ayuda, ahora nuestro siguiente punto es 3.5. Suspensión, rescisión y terminación de la relación del trabajo. Julie, Quetzal y yo los explicaremos. La suspensión de la relación de trabajo debe entenderse como la relación de trabajo se pausa por causas del trabajador o del patrón, pero sin que esto haga que se termine la relación obrero-patronal. La suspensión de la relación de trabajo es por causas o circunstancias que formen parte del trabajador o del patrón. Imaginemos que Johan tiene un problema familiar y que tiene que viajar a otro estado de la República, pero él trabaja en una empresa automotriz. Él le pide a su patrón la suspensión de trabajo. El patrón le autoriza la misma y le menciona que por cuánto tiempo, ¿no? Le pregunta. Johan no sabe por cuánto tiempo porque no conoce muy bien el problema que tiene. Entonces el patrón le hace énfasis que le da la suspensión, pero tiene que regresar a trabajar antes de que se cumpla el año, una vez que le den pues la suspensión del trabajo. Las causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, según la ley federal, son las siguientes: que el trabajador presente una determinada enfermedad contagiosa, que el trabajador presente incapacidad temporal originada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo, el arresto del trabajador, el incumplimiento de un servicio o cargo público por parte del trabajador. En esto hay diferentes tipos de causas que no se está explicando. El trabajador que presente una enfermedad contagiosa o una incapacidad o riesgo de trabajo, o hasta a veces el arresto o incumplimiento de un cargo público por parte del trabajador. Eso se refiere a que ninguno de los dos, ya sea del trabajador y del patrón, sin tener esa la responsabilidad, dependiendo cuál sea la causa, si se afecta mucho la relación laboral o afecta tanto mucho al trabajador o afecta al patrón. Suspensión de la relación laboral. Su principal efecto es que durante algún tiempo delimitado, ninguna de las dos partes tiene que cumplir con las obligaciones laborales que adquirió.
Es decir, ni el patrón está obligado al pago del salario, ni el trabajador a la prestación del servicio. Francisco trabaja en una empresa constructora y necesita arreglar unos pendientes con su trámite de su visa. Entonces pide suspensión laboral. Su suspensión es autorizada y por lo mismo él no está obligado a cumplir con sus deberes en la empresa. Es decir, no le pueden poner a realizar ninguna obra o proyecto ni nada que tenga que ver con el trabajo, porque él no estará recibiendo un sueldo y el patrón no tiene por qué estar pagándole ni pidiéndole que haga cosas, ya que él tiene una suspensión de trabajo y él no le está pagando nada. Entonces, pues él no puede exigir nada porque él no está dando nada. Rescisión. La rescisión de las relaciones de trabajo no es otra cosa que la finalización de la misma, decreta por alguna de las dos partes, en forma unilateral o como cuando la otra ha incumplida alguna de las obligaciones establecidas. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. Después de partir con la suspensión, vamos a la rescisión. La diferencia es que la rescisión es la finalización de la relación laboral, siendo de una forma que afecte en algo en especial dentro de la empresa o simplemente un incumplimiento de las obligaciones o de las reglas establecidas. Con esto, llega un punto en el que ya sea el trabajador o el patrón cesa el trabajo o el contrato, o sea que se cancela, se desvincula, se omite ese contrato, ya sea del trabajador al servicio o del patrón hacia el trabajador. Un ejemplo puede ser que el trabajador no ha trabajado de una forma adecuada, que no termina bien su trabajo, que lo hace mal hecho, etc. Entonces el patrón tiene o puede correrlo o simplemente despedirlo, por lo mismo de que hay circunstancias que afectan en la empresa y se ve como una causa justificada. La Ley Federal de Trabajo clasifica de dos formas la rescisión, siendo sin responsabilidad para el patrón y sin responsabilidad para el trabajador. Dentro de la recepción hay dos formas y aquí en un momento se van a explicar una de ellas. Es sin responsabilidad para el patrón y la otra muy diferente que es sin responsabilidad para el trabajador, que a lo mejor tenga cosas en común, pero de igual manera tienen cosas muy diferentes que benefician o afectan a cada uno. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón. Para entender esto, la rescisión es el fin de la relación del trabajo. Esto sin que el patrón sea el culpable. Mariana trabaja en un banco y su carta de recomendación es falsa, pero al momento de contratarla no se dieron cuenta de que esto era así, hasta que el gerente de recursos humanos empieza a hacer una revisión global de los empleados y de sus documentos, y se encuentra con esto. Entonces, es un motivo por el cual se puede aplicar la rescisión de la relación del trabajo, sin que el patrón sea el culpable. Las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Ahora con las del trabajador es casi igual, pero ahora es el patrón hacia el trabajador. Pero aquí vamos checando unos o se van viendo que el patrón no puede reducir el salario del trabajador. De igual manera, no puede hacer actos de manera que sean graves o peligrosos dentro de la relación del trabajo o también recibir perjuicios de forma negativa, pero que este sea causado por el patrón hacia el trabajador. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo. Aquí prácticamente nos da a entender que es la finalización de la relación del trabajo del trabajador hacia el patrón, o viceversa, ya que nos está dando aquí ciertas cosas explicando distintos ejemplos, ya sea de la muerte del trabajador, o que se venció o finalizó un contrato temporal, o simplemente de alguna causa que el trabajador decidió o el patrón decidió, o que afecte al trabajador, ya sea de forma física, mental o psicológicamente, que de igual manera eso es muy importante, que actualmente igual se está dando mucho dependiendo del trabajo en el que se esté. Un ejemplo de ello puede ser que el trabajador nada más le diera un contrato de un año. ¿Qué pasa? Que el trabajador empieza a trabajar y se cumple ese lapso de un año. Entonces ese contrato se finaliza y se termina la relación de trabajo.
Muchas gracias por su participación, chicas. Ahora el tema 3.6. Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa estará a cargo de Aldo y Jackie. El objetivo de toda empresa o establecimiento es la obtención de las ganancias con su actividad. Estas ganancias no serían posibles sin la colaboración y labor de cada uno de los trabajadores. Y se considera importante que los patrones compartan esas ganancias con los trabajadores. Prácticamente aquí no nos están dando a entender o no nos están explicando qué es la repartición o partición de los trabajadores en la utilidad de las empresas. Eso se refiere a que los trabajadores colaboraran con el patrón o patrones en algunas acciones o trabajos, que éste hace que tengan ganancias y beneficios para la empresa y para tanto el trabajador como el patrón. Un ejemplo de ello puede ser de que el patrón le dio un contrato o le hicieron un trabajo especial, entonces este es recurrente a los trabajadores o simplemente en viceversa. Los trabajadores recogen el patrón para que ayudarlo en el trabajo que se le ha dado, entonces al trabajar juntos se crea un buen trabajo o se finaliza en un buen trabajo y esto se tiene una ganancia y un beneficio muy positivo porque ganan de las dos formas. La utilidad repartible se divide en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año. Independientemente del monto de los salarios, la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Pues aquí nos da a entender que hay dos tipos, cómo se va a repartir la primera. Como nos está indicando, se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, repartiendo justamente de forma igual para que este no tenga consecuencias. Y el otro se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados. ¿A qué se refiere esto? Que es el salario, horas extras, comisiones, auxilio de transporte, recargos nocturnos. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de invertir en la dirección o administración de las empresas. En derecho que todos los trabajadores al participar en las utilidades de la empresa nada más se refiere a esos, porque no puede invertir en otras cosas que no les corresponde al trabajador, sino en el procedimiento del patrón. Pero mientras no sea así, simplemente el trabajador de estar solo en las utilidades. Muchas gracias, chicos. Ya estamos en el último tema, que es el 3.7. Cálculo de liquidación e indemnización a cargo de Aldo y Quetzal. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Pongamos ciertos ejemplos. Para entender más, este artículo puede tratarse con varios puntos, pero pongamos los puntos recurrentes. Una enfermedad contagiosa, como se vivió en la pandemia de 2019, la incapacidad del trabajador. Bueno, estos serían los casos más relevantes. La primera distintiva se nos presenta al decir qué acción se ha de intentar, ya que el artículo 48 de la Ley Laboral indica que es elección del trabajador, cuando se ha despedido, determinar si solicita la reinstalación en el mismo puesto y en las mismas condiciones que venía desempeñando a la indemnización constitucional. Consiste en una retribución derivada de una afectación, daño o rescisión de la relación jurídica. Las leyes de las diversas materias son las que regulan la forma de cuantificar el monto a pagar. La indemnización es una compensación o un resarcimiento de carácter económico. Se refiere a la persona que se desempeña la función de la dirección, inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general. Son los que se encuentran con un mayor rango y responsabilidades dentro de la organización. Asimismo, su jerarquía es más línea con los puestos altos dentro de la misma a comparación con los otros empleados. El trabajo eventual son aquellos que hacen labores diferentes en la empresa, como mantenimiento, no los trabajadores a los cuales se les contrata indebidamente para realizar las mismas labores.
Ejemplo, una empresa de comida a donde tiene una meta de satisfacer a un determinado número de clientes por su cumpleaños, su gerente toma la decisión de contratar a 3 empleados más por el momento, es decir, para sacar su trabajo que tienen que sacar. También se puede decir que estas personas pueden estar estudiando y el evento es el fin de semana, los trabajadores se dedican a algo distinto a la empresa. Para el cálculo de indemnización se ocupa la siguiente fórmula, igual a NX salario diario. Ejemplo, para hacerse este cálculo, imaginemos que trabajamos en una empresa de dulces y este tiene recorte de personal y nos pasan a traer para poder calcular y utilizar la fórmula N. Son los días trabajados en la empresa y el salario diario. Ahora, trabajaste 90 días con un saldo de 280. Al hacer la operación, el resultado es de 25.200 como tu indemnización. Para el cálculo de las proporciones de vacaciones. Ejemplo, Luis trabaja en una maquila para poder calcular su proporción de vacaciones. Él divide 14, que son los días de vacaciones, entre 365 días, que son el año. Y el resultado de este caso es de 0.038. Lo multiplica por los días trabajados en este. Ejemplo, Luis trabaja 194 días y ese resultado lo multiplicamos por el salario diario, que es el de 280, y el resultado de sus vacaciones es de 2163.6. Para el cálculo de la proporción de prima vacacional se multiplica 0.25 por las proporciones de vacaciones. En el ejemplo de la maquila, Luis ya calculó su proporción de vacaciones, que es de 2163.6. Ahora esto lo tendrá que multiplicar por 0.25, que es el 25% de su salario, que nos dará como resultado su prima vacacional es de 515.9. Para calcular la prima de antigüedad es por los años, por 12 por el salario mínimo. Ejemplo, en este caso seguiremos con el caso de Luis. Él lleva trabajando 11 años por 12 y por su salario, que es de 310.2. El resultado de su prima de antigüedad es de 37.224. Para el cálculo de aguinaldo se multiplica 15 días por el salario diario. Luis tendrá que calcular de la siguiente manera: los días por su salario diario, que es de 280 pesos, cuyo resultado es de 4.200 pesos. Todo esto se calcula porque puede suceder que Luis pueda ser parte del recorte de personal y es necesario conocer cuando le debían de dar. Para eso tiene que sumar la indemnización, que es de 25.200 más la prima vacacional, que es de 519.9, más la prima antigüedad, que es de 37.224, más el aguinaldo, que es de 4.200, con un total de 67.139.9 pesos. Llegamos al término de los temas, esperando que sean de gran ayuda y de nuevo aprendizaje. Ahora, cada uno de los participantes nos darán una pequeña conclusión. El tema de relaciones de trabajo, en mi opinión, se me hizo muy interesante porque aprendí mucho, no solo acerca de los temas, sino también la forma en cómo se relacionan estos entre sí y cómo es que nos explican sobre las relaciones laborales que existen dentro de una empresa. En lo personal, pienso que me ayuda mucho el saber acerca de ellos porque como futura administradora no solo me va a hacer falta conocer acerca de ellos, sino que también tendré que saber aplicarlos de acuerdo a las diferentes situaciones que se me pueden presentar con los empleados, porque pues al final de cuentas cada uno es diferente y pues no podemos llevar el mismo proceso con todos. Ahora sé que como administradora es importante que a la hora de contratar a una persona le realice su contrato de trabajo, porque no solo le ayuda a la persona a saber para qué se le está contratando y lo que tendrá que realizar, de modo que si está de acuerdo pues va a firmar, y también me ayuda a mí porque en algún futuro si llego a tener alguna inconformidad o detalle con esto, le puedo decir que está basado y que está estipulado en su contrato y que tiene que cumplirlo. Pues
esa persona aceptó y lo firmó finalmente, así como también debe de estar claramente explicado de acuerdo a las cláusulas que se le agreguen, siendo estas lo más claras y específicas en dicho contrato, de modo que pueda ser lo más sencillo y también sé que se relaciona con la duración de trabajo, pues esta depende de la empresa y de la actividad que se vaya a realizar. Existen 3 tipos: por tiempo determinado, indeterminado y por obra. De acuerdo a lo que se vaya a desarrollar es lo que se estipulará en dicho contrato. Es importante que como administradora le expliques a la persona si es que no tiene noción de ello, pues esto le ayudará a decidir si quiere formar parte del trabajo o no. Igual si dice que no, está bien, no hay nada de malo en eso. Al contrario, eso te ayudará para poder tomar decisiones respecto a lo que quieras realizar. También aprendí que existe la suspensión y terminación del trabajo, pues no solo es en base a las decisiones que tome el trabajador o el empleado al respecto. Es decir, dentro de la relación del trabajo puede existir una suspensión debido a que el trabajador no respetó alguna política que esté estipulada dentro de su contrato como tal, o no llevó a cabo lo que se le indicó respecto a alguna actividad. Esto no quiere decir que van a despedir a la persona de forma inmediata o algo así. Es decir, solo se le dará como castigo o sanción unos días, prohibiéndole que se presente a trabajar durante el tiempo que le estipulen. También existe dicha suspensión cuando el trabajador tenga alguna enfermedad que sea contagiosa y que de tal forma pueda poner en riesgo la salud de los compañeros y de los clientes, más cuando se tenga contacto directo con las personas o los clientes, pues es más fácil que se puedan contagiar, puesto que no se tenga contacto con ellos como tal. En caso contrario de cuando existe la terminación del trabajo, a diferencia es definitivo, pues una manera de que ya no volverá a presentarse a laborar la persona. Existen diferentes formas de que se pueda presentar. Esto influye igual dependiendo del giro de la empresa para la cual se esté laborando, y de ello también se relaciona con las utilidades de esta. Quiere decir que cuando está laborando la empresa, como tal genera una ganancia, y de esa misma pues los trabajadores son partícipes de ella. Como administradora debo de saber cuál es la ganancia y cómo es que se reparte entre todos. Quizás no es la misma cantidad, pero sí depende del tiempo que llevas trabajando y en qué puesto. No es la misma ganancia que tendrá una persona que tiene mayor responsabilidad y mayor tiempo a aquella persona que no tiene mucho que entrar a trabajar y que tiene un puesto menor. Todo tendrá que ser de modo que sea equitativo para todos. Es importante poder saber calcular de modo que a la hora de repartirlas no haya malos entendidos o disgustos por parte de los empleados, pues al final de cuentas es trabajo de todos y entre menos inconformidad podremos trabajar mejor. De igual manera, es importante que tengamos conocimiento sobre cómo debemos de calcular la liquidación y la indemnización de un trabajador, pues a la hora de calcularlo tenemos que tomar en cuenta varios aspectos, como la prima vacacional, vacaciones, aguinaldo, etc. Todo esto de modo que sea justo de acuerdo al tiempo y puesto que tenga dicho empleado. Como administradora, debo tener todos los conocimientos básicos para poder llevarlo a cabo sin ningún detalle. Me voy contenta y agradecida por la invitación y sobre todo por haber compartido los conocimientos adquiridos durante esta impartición de temas que se hizo. Gracias. Conclusión. Este trabajo se hizo con la finalidad de saber más que nada las situaciones y relaciones de trabajo y patrón, saber cómo calcular los salarios de los trabajadores y así comprender del tema. De igual manera, la Ley Federal del Trabajo tiene como finalidad en algunos artículos y fracciones que te puedan decir como trabajador o patrón, cómo otorgarnos salarios, prestaciones, derechos y obligaciones, etc.
Un ejemplo, yo como trabajador no sé cómo se calcula mi indemnización, pues este es sacarse por los días que trabajaste, por tu salario mínimo. Todo esto engloba las características más comunes de un mexicano. Dentro de estos temas, me esperaba saber más temas relevantes como estos y cuándo utilizarlos en la vida diaria, ya que si estos te pueden ser de gran utilidad como patrón o trabajador de una empresa o un maquila, que es lo más común en un mexicano promedio. La verdad no sabía nada de esto, pero leyendo y sacando un poco más de información me doy cuenta por qué es tan importante saber y estudiar los artículos de fracciones y comprenderles, ya que en futuros administradores debemos de dominar estos temas. Podemos decir específicamente que los temas que sacamos de información nos pueden servir como para desempeñar y saber del tema en común, ya que como lo recalco nosotros vamos a desempeñar funciones importantes dentro de las empresas como gerentes. Los gerentes deben saber de estos temas. Como ejemplo, relación de trabajo es nada más y nada menos que un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores y otros temas. Como observamos, las leyes del trabajo en México protegen el derecho de los trabajadores a formar sindicatos para que los representantes de la forma grupal para tener un mayor goce de sueldos, prestaciones, etc. Al afiliarse a ellos, a negociar de manera colectiva y a emprender acciones conjuntas. De igual manera debemos de saber qué hay que hacer en estos casos, que nada más comprender y analizar las cosas, como por ejemplo sería que los temas que tomamos engloban relaciones, suspensiones, rescisión, participaciones de los trabajadores. Lo que estoy tratando de decir es que cada apartado tenemos que saber cómo solucionarlo. En los puntos que hablé anteriormente son más importantes, para ello hay que entenderles. En la suspensión de trabajo es la interrupción temporal de la prestación de servicios personales subordinados por parte del trabajador, que es rescisión o pues corresponde a la finalización de la relación laboral. Como pude darme cuenta, todo este programa estamos hablando de dónde y cuándo aplicar los conocimientos aprendidos acerca de los temas y mucho más. Pero lo que son más relevantes, a mi parecer, los mencioné en esta y varias veces. Comprendí y estudié los temas, pero ¿qué más se me quedó? Como ¿cómo debe ser la indemnización de un trabajador? Hay dos razones por las cuales se puede hacer, pero las más recurrentes serían la indemnización laboral o por despido. Bueno, esto surge cuando el trabajador de trabajo es terminado sin que exista culpa imputable al trabajador. ¿Cómo sacar tus cuentas de aguinaldo? Para ello hay que comprender que ese aguinaldo es la gratificación anual obligatoria que el patrón debe otorgar al trabajador, siendo la parte mínima de 15 días de salario por año, siempre que haya laborado durante todo el periodo. ¿Cómo sacar tus vacaciones? Esta se saca a las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios. Disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborales. Bueno, hay más, porque el goce de los salarios, pero yo ya me quedé impactado que hay leyes en México que las dictan y en algunos casos no se cumplen y que le dan las mismas oportunidades al mexicano promedio. Estas leyes o reglamentos no estoy de acuerdo que se cambien cada año porque es lo mismo, pero según es diferente. Pero lo que quiere en México podemos mejorar en hacer más empleos para que subsistirán todas las clases sociales de México, desde el más pobre y el más rico, porque el rico depende del pobre y diversamente. Como puntos subsecuentes de todo es que las políticas dentro de la empresa deberían aplicarlos dentro de ellas. En estos casos, yo como soy de Huacán y vivo acá, se podría decir un imperio de maquilas en esta región. Hay que ser francos. Todas estas leyes sirven que la gente ignore, consulte estas y haya más seguridad y menos ignorancia a lo que se les dé permisos o otorgaciones de seguridad social, pensiones, Infonavit, etc. Porque todos somos iguales y tenemos las mismas permisos y obligaciones. ¿Por qué digo eso? Pongamos un ejemplo. La señora Babaliola va a dejar a sus hijos a la escuela porque no tiene a nadie que los vaya a dejar y la despiden injustificadamente. Y otro ejemplo sería de una profesionista, llámese ingeniera, doctora, etc. A ella sí le dan permiso y con los mismos goces de sueldo. Eso se podría decir que es una injusticia para las mamás solteras. Pues dando final a todo esto,
con las conclusiones y comentarios de mis compañeras y compañero, me he dado cuenta que mientras se va avanzando conforme a cada podcast, siempre se aprende algo importante. No importa de qué tema sea, siempre se lleva algo aprendido y esto es el objetivo de esto. Que por lo menos se entienda algo o simplemente se tenga relación con los ejemplos que nosotros damos. Por si a alguien le sucede lo mismo o simplemente que puedas ayudar a alguien y tengas conocimiento sobre esto. Uno de los temas que es importante es en la estabilidad o el contrato determinado de un trabajo. Por decir, un ejemplo, pasó que yo trabajaba en una zapatería. Tenía un compañero y ese había entrado apenas. Entonces, al paso del tiempo, unos meses, seguía trabajando ahí. Y todo normal. Pero ya no le empezó a gustar, por lo mismo del trato de la jefa. En la forma de trabajo, era muy feo. O sea, era muy de malas, ya que dentro del área de trabajo te ponía a competir junto con tu otro compañero en las ventas. Entonces, eso a mi amigo ya no le gustó. Y habló con la jefa y le dijo que ya no quería estar ahí. Pero la jefa le dijo que no podía hacer eso, porque él ya había firmado un contrato de tal fecha. Entonces, ¿qué hizo? Él se tuvo que aguantar hasta la fecha que terminara su contrato. Pero lo bueno de esto es que ya faltaba muy poco. Entonces, cuando terminó el contrato o el tiempo determinado, aquí se termina la relación laboral o relación de trabajo. Otro de los temas que vimos es que hay diferentes tipos de contrato. Uno importante es el contrato de obra, que esto empieza con las construcciones de puentes, carreteras, etc. Entonces, igual es importante porque eso abarca muchas cosas o es muy como grande en el tema o las acciones que se van a hacer. Por decir, aquí en mi casa cuando se construyó, se contrató a mi tío para que él hiciera toda la estructura de la casa, las tuberías y electricidad. Para encargarse de todo, mi tío es muy responsable o era muy disciplinado. Habló con mis papás y les dijo que él tendría que hacer un contrato o tendría que firmar un contrato que sobre que no hay fecha determinada o una fecha en especial en el que se vaya o se va a tener todo listo o todo construido. O sea que no era necesario hacer el contrato como tal para que se hiciera un contrato. Por lo mismo de que era familia y todo eso, no se hizo ningún contrato. Pero mi tío era muy disciplinado, pues entonces se confió en él, en mi tío. Y pues en realidad él hizo un buen trabajo y todo. Pero sí se llevó un buen tiempo para hacer todo esto de la estructura de la casa, la de luz, la de electricidad y todo. Pero al fin en cuentas, o lo bueno de ello, es que sí se hizo un buen trabajo bien hecho. Pero hasta terminar el trabajo bien hecho, se terminó la relación de trabajo. Al terminarse esto, ya se le daría como el pago a la persona que hizo toda la construcción o todo el trabajo. Otra de ellas es el tema de la suspensión, rescisión y terminación de la relación laboral. Esas tres son muy importantes porque son diferentes. Tienen cosas como muy similares. Por decir, la suspensión es la pausa. Esta no se termina la relación. Esta se detiene por una circunstancia o cierto problema, pero no se termina la relación. La rescisión es la terminación que por causas de incumplimiento de obligaciones y de reglas, y la terminación es como se dice, se termina la relación por causas positivas o causas correctas. Un ejemplo de ello es que cuando mi tía en una maquiladora trabajaba, ella le hicieron un contrato de 2 años o de 1, no recuerdo muy bien, pero había hecho un contrato de un cierto tiempo. ¿Qué pasa? Que ella empezó a trabajar normal. Ella hacía muy bien su trabajo, terminaba sus tareas
y todo. Entonces pasaron esos 2 años y ¿qué pasa? Dijeron que hasta ahí había terminado su contrato. Y listo. Entonces ella dejó de trabajar ahí, se hizo la terminación laboral o de trabajo. Pero poco después le volvieron a marcar. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo o se inició otra vez la relación de trabajo. Por lo mismo que hacía muy bien su trabajo y trabajaba muy bien, etcétera. La volvieron a contratar, pero para un tiempo o una fecha indeterminada. O sea, ella podría seguir trabajando el tiempo que ella quisiera. Y por último, es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Este tema realmente es muy importante porque incluyen a los trabajadores ya como algo más importante o en una situación más importante que beneficia a todos, tanto a ellos, tanto al trabajador, tanto a la empresa. ¿Para qué? Para obtener ganancias en cualquier sentido. ¿Por qué? Porque las utilidades a esto se determinan como ganancias. Entonces, al patrón tener como contratos que le benefician, él necesita ayuda no solo de sus licenciados contadores, sino de trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos hacen todo este proceso de obtener el producto, obtener el trabajo o dar el servicio que otros quieren o que otros necesitan para elaborar ciertas cosas. Entonces, aquí se tiene que hacer como un trabajo en equipo. Al terminar este trabajo o ese contrato o esta meta, se tienen las ganancias que en los trabajadores se da por los sueldos, por los bonos, etcétera. Pero son diferentes tipos que aquí nos están explicando o nos explicaron. Que la primera es que se checa el trabajo de horas de cada trabajador y se va repartiendo en partes iguales. ¿Por qué? Porque de igual manera uno busca que sea todo equitativo y justo. Por decir, uno que trabajó poco le tiene que tocar poco, a uno que trabajó mucho más y se esforzó más, le tiene que tocar obviamente muchísimo más. Y el otro o la otra forma es checar o dar la ganancia en las cosas en los trabajadores desvengados. ¿A qué se refiere esto? Que nos explicaron que es cuando te reparten en tu sueldo, en tus bonos, en tus horas extras, en tus aguinaldos, o sea, en general que cualquier persona ya conoce. Así que se va en esa ganancia extra. Al finalizar con todos estos temas que abarcamos en el podcast son importantes porque nos dan a entender o nos dan enseñanza de algo que a lo mejor nosotros como personas o como personas externas o terceras personas está pasando o pueden llegarle a pasar. Entonces esto nos enseña mucho porque sabemos qué cosas nos benefician o qué cosas no, qué cosas nos afectan y en qué cosas ganamos y en qué no. Así que en mi perspectiva, la perspectiva de mis otros compañeros, es importante dar nuestro punto de opinión. Hola, ¿qué tal están? Como ya sabemos, las relaciones de trabajo son indispensables para que una empresa funcione de la mejor manera. Se trata de un vínculo que ayuda a que el trabajador y el patrón se mantengan en un ambiente armonioso dentro del trabajo. He notado que en diferentes empresas le dan suficiente prioridad a este tipo de ambiente, porque como ya lo dijimos anteriormente, esto genera felicidad y a su vez ayuda a que las empresas crezcan rápidamente. Actualmente, las relaciones de trabajo dentro de una empresa son la clave para alcanzar diferentes metas. Si un empleado se siente feliz, esta felicidad estará reflejada en su productividad. Desde mi experiencia trabajando en una maquiladora, me di cuenta que no le dan suficiente importancia y la formalidad que se requiere un buen ambiente de trabajo. Observaba que los trabajadores de su mayoría se notaban decaídos y cansados, y en lo personal tampoco me sentía a gusto trabajando ahí. Esta empresa no les daba prioridad a sus empleados y éramos tratados de una manera casi denigrante. Para el trabajador, un contrato le aporta seguridad, trabajar en cualquier tipo de empresa que defina con claridad los derechos y obligaciones que le corresponden.
así como también las actividades que le toca cumplir a cada uno. Por otra parte, este mismo contrato también le aporta seguridad a las empresas para que el trabajador cumpla con los términos establecidos. Les menciono esto porque en mi caso no fue así, ya que cuando yo empecé a trabajar aquí no se llegó a ningún tipo de acuerdo ni término que defina mis actividades, y por consecuencia la empresa se terminaba aprovechando de esto, dándome de trabajos que no me correspondían, y claro, sin aumentarme mi sueldo. Es difícil ver cómo, al igual que estas, existen muchas otras empresas que se aprovechan de sus empleados de la misma forma, ya que la mayoría de trabajadores que laboran aquí son de escasos recursos, y la mayoría de ellos ni siquiera conocen los beneficios que le pueden aportar un contrato. Aquí en Tehuacán permanecen muchas maquiladoras, no todas están reguladas y por comentarios de conocidos me he dado cuenta que en estas maquiladoras no se establecen contratos, y por lo mismo de que no hay contratos, no hay buenas condiciones y en muchas ocasiones tampoco les pagan aguinaldos, bonos, prestaciones e incluso antes de que llegue el aguinaldo o antes de esas fechas, hacen recorte del personal más básico, por así decirlo, con tal de no pagarles su aguinaldo, y vuelven a recontratar en enero o a mediados de febrero. Eso quiere decir que solo los contratan cierto tiempo sin un contrato firmado o establecido, y solo los contratan cuando necesitan algo. Hablando con un familiar que es abogado, me hizo entender lo que estas empresas pueden hacer para defenderse en caso de alguna demanda. La mayoría de esas empresas lo que hacen no es despedirlo como tal, porque si ellos manejan la palabra te despido, les tienen que pagar en automático la indemnización por despido injustificado. Entonces automáticamente perderían la demanda. Así que lo que hacen ellos es buscar dentro de la ley faltas justificadas que puedan cometer un trabajador para que tú como patrón lo puedas correr sin necesidad de dar indemnización porque cometió una falta. Entonces, los patrones lo que buscan es que los empleados cometan cualquier tipo de estas faltas y tratar de acusarlos de estas faltas para que cuando ellos se vean en este problema tengan cómo defenderse por agresión sexual, agresión física o que llegó en estado de ebriedad o algo así, sin darle tanta prioridad de que si existe algún contrato, porque la ley reconoce que con la simple manifestación de la voluntad desde ahí ya se hace un contrato. O sea, está reconocido que por la ley estas dos partes, que lo firmen y que digas en un contrato cuánto tiempo vas a trabajar, cuánto te va a pagar y en qué horario. A también reconocer la manifestación de las faltas en las que por acuerdo del patrón y del trabajador. Es decir, por hacer un contrato verbal ya te vuelves un trabajador con derechos y obligaciones y poder reconocer la relación laboral. En estos casos, que desde mi punto de vista, sé que es importante conocer todos estos diferentes temas para que más adelante me pueda defender y saber tomar el control de la situación. Así como administradora, estos casos son muy importantes, ya que en un ámbito laboral podría hacer uso correcto de esto y aprovechar más ese potencial para mi empresa siga creciendo y evitar conflictos con mis empleados y tomando también su mismo papel, dado que en un futuro podría ser yo la que deberá dar estas garantías a mis trabajadores y a partir de esto conocer lo que implica generar mejores ambientes de trabajo en las mejores condiciones para que tanto los trabajadores como yo estemos satisfechos. Estoy satisfecha con este programa. Gracias a él pude comprender temas importantes que me van a servir más adelante en el mundo laboral. En mi opinión, el tema principal relaciones de trabajo es muy importante. Ahora que estoy estudiando estos puntos, puedo ver que existen múltiples partes que hay que saber hacer y tener en consideración para cuando tengamos que pedir un trabajo, hacer un contrato en una empresa y cómo es que todo lo antes mencionado se une para que se cumplan en relación al trabajo. En un futuro, esto que aprendí será de gran ayuda, ya que algún día seré parte de una organización y es necesario conocer de estos temas, tanto cuando vaya a pedir trabajo como cuando sea la que tome las decisiones. Hoy aprendí que es necesario ser muy específicos en las partes de relaciones individuales porque comprendí que podemos evadir responsabilidades de manera directa por no ser puntuales en los escritos. Al momento de ejercer en una empresa, esto me servirá porque podré tomar
las decisiones mejores para contratar a las personas de acuerdo a lo aprendido y poder hacer contrataciones que mejor le convengan a la empresa y al patrón. Así como buscaré el beneficio de la empresa, buscaré el mío con las nuevas herramientas que aprendí. También, estos beneficios se basarán de acuerdo al tipo de contrato que mejor me convenga. Mencionando esto, es bueno compartir mi experiencia dentro de un contrato por obra y se relaciona con este tema. En mi comunidad se obtuvo la oportunidad de que se construyera una prepa y esta se gestionó a través de la administración del gobierno municipal. Al tener el proyecto se buscó una constructora y se le dio el mismo. La constructora empezó a realizar dicho proyecto. Conforme fue avanzando tuvieron un error evidente en cuestión de la ejecución de las luces. Entonces el patrón le dijo al que tenían que sacar el proyecto y que lo volvieran a hacer y lo sancionó, obviamente porque no quería perder. Aquí queda claro que es necesario conocer de estos temas. El dueño de la constructora lo sabe y por lo mismo agilizó su obra para tener utilidades que ya se habían planeado y para poder seguir buscando oportunidades en el ámbito laboral. En la parte del contrato por temporada, puedo decir que he tenido experiencia dentro de esto. Mi mamá en algún tiempo vendió comida y una empresa dedicada a la construcción le pidió que le entregara comida por cierto tiempo en lo que terminaba una obra. Mi mamá aceptó y tanto el dueño como ella llegaron a un punto medio con el pago y con las condiciones que tenía él y el personal. Así había ocasiones donde el propietario solicitaba los servicios de mi mamá por las múltiples obras que tenía. La parte de poder pedir una suspensión de trabajo para atender algún suceso es importante y se puede dar. Cerca de mi casa hay maquilas y me he dado cuenta que hay un periodo donde los trabajadores que vienen a laborar son pocos. Aquí se aplica la suspensión, ya que los mandan a descansar por escasez de trabajo. Esto sucede en principios de año, ya que es temporada baja para maquilar, y por lo mismo a la maquila no le conviene estar pagando sueldos sin que se estén generando utilidades. En este caso, la suspensión no es pedida por los trabajadores, sino el patrón la propone y es válido. Las maquilas tienen que tener una buena base en la relación de trabajo. Tengo una prima que trabaja en la maquila, que le dan mejores beneficios que en otras. Me ha contado que si se quiere quedar a trabajar horas extras lo puede hacer y sus horas son pagadas legalmente. Cuando son días festivos se los dan, tiene vacaciones, le dan aguinaldo. A comparación donde yo vivo, esta empresa está bien constituida y sabe respetar sus derechos y buscar el mejoramiento constante para buscar sus metas establecidas. También me pareció importante saber hacer los cálculos de indemnizaciones, primas vacacionales y aguinaldos. Como futura administradora, será una de las cosas por las cuales me tengo que estar actualizando en el mundo del derecho, ya que como cada año se cambian algunas cosas, puede ser que se me vaya una y esté calculando mal, y pues también el problema será para mí y para la organización. Y esto por no estar atenta a los cambios que se hayan realizado durante un periodo. Me despido. Espero que los temas tratados el día de hoy sean de gran ayuda y que los pongan en práctica para que tengan mejores beneficios en sus trabajos. Nos sintonizamos pronto. Adiós. Agradecida con cada uno de ustedes, chicos, y esperando que se la hayan pasado muy bien. A todos los que llegaron hasta aquí, les doy muchas gracias. Y nos sintonizamos en nuestro próximo episodio, La Cima del Éxito, un podcast que te orienta a un mejor futuro en el derecho.